¿cómo estás? Mi nombre es Mafe and welcome back to Spanish with Mafe. Hoy, después de mucho tiempo, vamos a ver la segunda parte de nuestra clase sobre los verbos ser y estar, cómo conjugarlos correctamente. En la clase anterior aprendimos los pronombres personales en español. Si aún no has visto este video, te recomiendo que lo veas. Ahora sí, vamos a empezar con el verbo ser. Aquí tengo los pronombres y la conjugación de cada uno de ellos en presente simple. Entonces, yo soy, tú eres, él, ella, usted es. Él es mi amigo, ella es mi amiga, usted es mi amigo. He is my friend, she is my friend, you are my friend. Recordamos que usted es la versión polite del pronombre tú. Necesitas ver el anterior video si no sabes diferenciar entre tú y usted. Ok, continuamos. Nosotros somos. Ellos son. Ustedes son. Ahora tengo un truco para ti para que aprendas cuándo necesitas usar el verbo ser. Principalmente tienes que recordar que el verbo ser vamos a usarlo cuando estamos hablando de cosas permanentes, de la esencia de una persona, de un lugar o de una cosa. Entonces, pero también la palabra doctor puede ayudarte a recordar las circunstancias en las que tú puedes usar este verbo. Por ejemplo, la D con date. Cuando estás hablando sobre una fecha, necesitas usar el verbo ser. Voy a mostrar cada una de las circunstancias o cada una de las condiciones en las cuales vamos a usar el verbo ser y después vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, vamos a usar el verbo ser con date, con fechas, cuando hablamos de la ocupación o de la profesión de una persona, cuando hablamos de las características de algo, de alguien o de un lugar, usaremos el verbo ser. Cuando hablamos sobre la hora, sobre el tiempo, también vamos a usar el verbo ser. Cuando hablamos sobre el origen, sobre la nacionalidad de algo o alguien, también vamos a usar este verbo ser. Y cuando hablamos de relaciones interpersonales. Entonces vamos a ver un ejemplo de cada una de ellas. Primer ejemplo, para días, para fechas. Hoy es viernes. Today is Friday. Today is Wednesday. ¿Cuándo es tu boda? When is your wedding? ¿Cuándo es tu boda? ¿Cuándo es la fiesta? Segundo ejemplo, vamos a usar el verbo ser con la ocupación o la profesión de una persona. Por ejemplo, soy profesora. I'm a teacher. Soy profesora. I am a Spanish teacher. Soy profesora de español. O él es doctor. He is a doctor. La siguiente condición en la que vamos a usar el verbo ser es con características. Todas las características que identifican a una persona, que identifican a un objeto, a un lugar, a una cosa, cuando hacemos una descripción, vamos a usar siempre el verbo ser. Por ejemplo, vamos a usar ser cuando hablamos del físico de una persona, cuando hablamos del tamaño, de la talla, del color, de la religión, de la forma de un objeto, del material con el que se hizo. En todas esas circunstancias vamos a usar el verbo ser. Por ejemplo, la casa es grande. La casa es grande. Él es judío. Él es judío. Yo soy bajita. Yo soy bajita. Ellos son altos. Ellos son altos. Siguiente letra es la T y esta nos indica tiempo. Cuando estamos hablando de la hora, también vamos a usar el verbo ser. ¿Qué hora es? What time is it?
¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Son las 4 de la tarde, son las 4 p.m. ¡Ah! Es muy tarde, it's too late, es muy tarde. Siguiente. El siguiente es origen, cuando hablamos del origen o de la nacionalidad de una persona. Por ejemplo, nosotros somos japoneses. Nosotros somos japoneses. Ella es peruana. Ella es de Perú. Ella es peruana. ¡Qué delicioso es este café! El café es colombiano. Es delicioso. La última, que es la R, es para relaciones. Por ejemplo, yo soy tu novia. I am your girlfriend. Yo soy tu novia. Ella es mi amiga. She is my friend. Ella es mi amiga. Él es mi esposo. He is my husband. Él es mi esposo. Ellos son mis primos. They are my cousins. Ellos son mis primos. Y como un bonus también vamos a usar el verbo ser cuando estamos hablando de posesiones. Por ejemplo, él es mío. Este carro es mío. Esta casa es mía. En esas circunstancias también vamos a usar el verbo ser. Entonces vamos a recordar. Yo soy, tú eres, él es, ella es, usted es, nosotros somos, ellos son, ustedes son. Y vamos a usarlo en las siguientes circunstancias. Date o día, cuando estamos hablando de un día, hoy es jueves. Cuando estamos hablando de la ocupación o de la profesión de una persona, ella es profesora. Cuando estamos hablando de las características que identifican a una persona, que identifican a un lugar, que identifican a un objeto. Cosas como la religión, el tamaño, la talla, el material, todas estas cosas están dentro de las características. Y en estos casos vamos a usar la conjugación ser o el verbo ser. Cuando estamos preguntando la hora, cuando estamos hablando del tiempo, vamos a usar ser. ¡Ay, me equivoqué! Me equivoqué aquí, perdón. Pequeña pausa para corregir mis errores. Origen. Realmente es origen. Ok, ya. Entonces, cuando estamos hablando del origen de una persona o de algo, vamos a usar ser, cuando estamos hablando del origen o de la nacionalidad. Y por último, para las relaciones. Para relaciones familiares, las relaciones de amistad, las relaciones románticas. Vamos a identificar a una persona con el verbo ser. Ella es mi madre, she's my mom, por ejemplo. Y también podemos recordar que cuando hablamos de una posesión, también usamos el verbo ser y cuando hablamos de cosas que son permanentes. Ahora vamos a aprender cuándo vamos a usar el verbo estar y cómo conjugarlo con los diferentes pronombres. Entonces, yo estoy, tú estás, él está, ella está, usted está, nosotros estamos, ellos están, ustedes están. Hay un poco de acento en la última. Estás, está, están. Ahora vamos a ver en qué condiciones podemos usar el verbo estar. Para recordar las condiciones en las que podemos usar el verbo estar, podemos hacer el mismo truco, pero esta vez con la palabra place, que nos indica que vamos a usar el verbo estar con posición, locación, acción, condición y emoción. Podemos tener como una regla general, más o menos general,
Y recordar que ser es para cosas permanentes y el verbo estar es para cosas temporales, cosas que pueden cambiar. Entonces, en la primera condición, en posición, vamos a usar el verbo estar cuando estamos hablando sobre la posición de algo o alguien. Por ejemplo, posición, yo estoy sentada o yo estoy de pie. Mi abuela está acostada en su cama. Posición de una persona o de un objeto, vamos a usar el verbo estar. La siguiente es locación. Cuando estamos hablando del lugar donde nos encontramos, el lugar donde está una casa o un familiar o un amigo, vamos a usar el verbo estar. Por ejemplo, estoy en el centro comercial. Mi tía está en Barcelona. Mi casa está en el centro de la ciudad. También puede ser mi casa está a las afueras de la ciudad. En estos casos vamos a usar el verbo estar. Pero ojo, cuando estamos hablando de un evento, de una fiesta, vamos a usar el verbo ser. Por ejemplo, la fiesta es en mi casa. No, la fiesta está en mi casa. No, vamos a decir la fiesta es en mi casa. Siguiente es acción. Cuando estamos hablando de acciones en curso, vamos a usar el verbo estar. Por ejemplo, nosotros estamos jugando. Nosotros estamos jugando básquetbol. Baloncesto en español. Mi amigo está cocinando. Vamos a usar el verbo estar y el siguiente verbo que especifica cuál acción se está realizando va a tener una terminación en gerundio. La siguiente es condición. Cuando estamos hablando de la condición de algo o alguien, puede ser vivo, muerto, sano, enfermo, abierto, cerrado, dañado, en buenas condiciones. Y es curioso que cuando se habla de vida o muerte en español se habla como una condición temporal. Por ejemplo, mi gato está muerto o mi gato está vivo. Mi perrito está enfermo. Mi abuelita o mi abuela está viva. Cuando hablamos de una condición, hablamos con el verbo estar. Y por último, emoción. Cuando estamos hablando de emociones, podemos usar el verbo estar porque son temporales, porque pueden cambiar. Por ejemplo, yo estoy muy feliz. Ahora yo estoy muy feliz, pero tal vez mañana no estoy feliz. Tal vez mañana estoy enojada o tal vez mañana estoy triste. Mi madre está muy enojada. Ella está enojada, pero en 1 hora o 2 horas ella estará feliz. Entonces, cuando hablamos de emociones, amor, tristeza, rabia, cuando estás enamorado, vamos a hablar con el verbo estar. Estas son las condiciones en las cuales vamos a usar el verbo estar. Vamos a recordar. Yo estoy, tú estás, él está, ella está, usted está, nosotros estamos, ellos están, ustedes están. Vamos a usar el verbo estar cuando hablamos de posición, cuando hablamos de ubicación en locación, cuando hablamos de acciones, cuando hablamos de condiciones y cuando hablamos de emociones, cuando hablamos de cosas que no son permanentes, cosas que son temporales. Muchas gracias por ver mi video. Espero que te haya gustado mucho. Si es así, puedes darle like, puedes suscribirte a mi canal, puedes dejarme un comentario. Estas cosas me ayudan mucho con mi interacción y me ayudan mucho a conocerte. Y si tienes alguna idea para unos próximos videos, también puedes dejarme un comentario. En la cajita de información también vas a ver cómo puedes tener una clase conmigo y espero poder seguir ayudándote en este camino de aprendizaje, en esta jornada de aprendizaje
en tu aprendizaje del español. Espero que sigas disfrutándolo, espero que sigas poniendo mucho empeño en esto, porque estoy segura de que lo vas a lograr. Que tengas un lindo día y nos vemos en un próximo video. Bye.